Hola, les doy la bienvenida a este cargo del cambio climático. Este es un otro episodio que organizamos junto a Claxo. Mi nombre es Marcos Gibson y hoy tenemos el agrado de tener junto a nosotros a Eduardo Fracassi. Él es embajador de Climate Interactive del MIT y además está en la parte de sensibilización del ITBA. Es experto en cambio climático y bueno, nada, es un gusto tenerlo acá, Eduardo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación. Estoy muy contento de estar contigo y hablar de estos Muchas, temas tan importantes. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos. Bueno, como un especialista que tiene mucha experiencia en cuestiones de cambio climático, desde la parte técnica y de la parte política de las COPs, ha sido a varias COPs. eh, Vamos a meternos ya a charlar cómo ves las negociaciones climáticas hoy, cómo ves el panorama del cambio climático y más en Latinoamérica, pero a nivel internacional. A nivel internacional creo que estamos un poco atrasados. Hay que hacer un cambio muy importante este, en, eh, en los hechos, ¿no? En las acciones climáticas. Eh, y a mí, yo veo, por ejemplo, que a Alemania le cuesta dejar el petróleo y el gas de Rusia. Ujú. Y me preocupa, ¿no? Es como que hay todavía una cierta resistencia a hacer las cosas que tienen que hacer, se deben hacer. Y la conferencia de Glasgow, por la impresión que me queda, es que si bien hay buenas intenciones, por ejemplo, trabajar para reducir las emisiones de metano, es que no sé si realmente se van a llevar a cabo esas acciones tal cual deberían ser hechas. En cuanto a Latinoamérica, Brasil me parece un mundo aparte. He trabajado con ellos, este, a veces en algunas personas, no en todos, pero es como que el problema es, esto es nuestro, si el Amazonas es nuestro. Y para mí es cierto que es de ellos, pero digamos, a mí los primeros preocupados deberían ser ellos, ¿no? No Sí, nosotros. falta como una visión global, ¿no? O sea, es como que estamos mirando desde un lado local, pero nos falta un lado global y ver como un todo, ¿no? Una visión holística nos faltaría. Claro, esa es mi impresión, sí. Ok, Estoy muy preocupado. Yo personalmente estoy muy preocupado. Estoy muy ok. preocupado. No Y, veo la acción climática necesaria para alcanzar los objetivos de 1,5 grados. entiendo. La gente habla, hace promesas, pero acciones concretas no. Hay algunas cosas que sí son prometedoras y que te dan esperanza, pero todavía no veo realmente las cosas sobre la mesa. Ok. Este, en Colombia el tema va y viene, me da la impresión de eso, lo que veo. En México también es como una lucha, por un lado el gobierno le conviene aparentemente arreglar con los petroleros, y por otro lado sufren un montón los efectos del cambio climático, porque América Central y el norte de Sudamérica son zonas que están siendo muy afectadas por el cambio climático. Por ejemplo, hace poco dimos un taller con una persona, con una profesora, Juliana Mariano Alves, de la Universidad de Tocantins, en Brasil, en el estado este, de Tocantins, y ella me decía, yo tengo 32 grados, ¿vos cuánto tenés? Yo tengo 9 grados, estamos en invierno, y ya está, en mitad de Brasil y tiene 32 grados. Imagínate lo que puede llegar a ser el verano. Y los agricultores de la zona que trabajan con ella, porque ella justamente los ayuda y los asesora para que ellos puedan producir más en sus granjas, en sus estancias, sufren la falta de humedad, que es una de las consecuencias del deterioro del Amazonas, y entonces empiezan todo ese tipo de problemas. Y también que se van concentrando las lluvias, como pasó en Río, que hubo inundaciones. Y bueno, todo es un ida y vuelta, ¿no? Estamos a la mitad del partido. Me parece que hay mucha gente también en Brasil muy asustada de hablar de estos temas. Sí, Esa es un poquito... sí, sí, sí. Hemos tenido
trágicos momentos en Recife, por ejemplo, con inundaciones y el clima se está volviendo más extremo y obviamente, pero sacándote de este tema, para ir al tema que sé que te ocupa muchísimo, que es el tema de los renovables, las energías renovables. O sea, las energías renovables generan más empleos que las energías fósiles, eso ya lo sabemos, y las inversiones en transición energética a nivel global se pueden incrementar y pueden generar muchos más empleos y se comenta que, o sea, se calcula que hasta 30 millones de empleos nuevos para el 2030. ¿Por qué no estamos yendo todos hacia esa dirección? ¿Por qué no estamos todos yendo hacia las energías renovables como una transición? Yo creo que había un paralelismo, si se me permite, espero estar dentro del límite de la seguridad, pero digamos, todos sabemos que si uno está muy excedido de peso, tiene que adelgazar, pero a algunos le cuesta adelgazar. Es Sí. como una adicción a ciertas cosas. Siempre en la vida usé esto, entonces quiero seguir usándolo, ¿y para qué tengo que cambiar? Entonces ahí lo importante de lo que hacemos nosotros, creo que es el valor agregado más importante, es el cambio cultural. Y ahí sembrando que es posible otro mundo, que es posible la transición. Y, por ejemplo, ustedes están en Santiago de Chile. Por la información que tengo, es una ciudad que tenía mucho smog y una de las medidas que tomaron es cambiar los ómnibus para transformarlos en ómnibus eléctricos. No sé si estoy en lo cierto. Sí, 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 hubo una transición energética muy grande todo lo que es movilidad urbana. Entonces, ahí yo no sé cuál es la verdadera motivación. O el smog o el cambio climático que se va a observar dentro de 30 años. Yo creo que los beneficios secundarios son los que mueven la acción climática. Por ejemplo, el ahorro de dinero. ¿Uno quiere perder dinero o o quiere ganar dinero? Ahí está el tema. Es el mecanismo de mercado el que hace los cambios. Entonces, si algo es más económico, hagámoslo. ¿Qué puede frenar eso? Y intereses políticos. Lo mismo pasa en Argentina con el tema de los trenes y los camiones, ¿no? El tren es más económico, eso lo sabe todo el mundo. Ujú. Por lo menos en cuanto a gasto de combustible energético, el tren es mucho más eficiente que, que un camión. Un camión tiene que frenar, arrancar, necesitas mucho más conductores. En cambio, el tren como baja mucho los costos y hace que la economía sea más competitiva. En Argentina hay ciertas partes ciertos productos de la tierra que no se pueden exportar porque por el costo de transporte, ¿no? Cultura. Yo creo que parte del cambio viene motivado por estos beneficios. Sí, dime. Alguna vez te escuché hablar sobre el Levelized Cost of Energy, Sí. que siempre me pareció un concepto muy interesante si le querés contar, porque es este paralelismo en los costos, o sea, cuál es el costo de los hidrocarburos y cuál es el costo de los renovables. ¿Lo querés contar? Sí, 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 es una muy buena pregunta. Cuando uno compara tecnologías, tiene que comparar todo el ciclo de vida de la tecnología. ¿Sí? Entonces, si uno quiere comparar el carbón contra, por ejemplo, los paneles solares, tienes que contemplar la inversión inicial en paneles solares y después el costo de mantenimiento de la instalación. Ujú. Eso por parte de renovables. Por parte de los fósiles tienes tres costos, no dos. Tienes el costo de la inversión inicial, el costo de la materia prima, más el costo de la mano de obra. Son tres costas contra dos. ¿Sí? Evidentemente, a esta altura, ya las renovables, las que están en parques eólicos o solares bien elegidos y con buenas tecnologías, tienden a ser más económicos que el carbón, que es el más económico de los fósiles. En Argentina, por ejemplo, no hay carbón, así que ya compiten directamente contra el petróleo y el gas. ¿Por qué se hace una cosa y por qué se hace otra?
Y eso se llama política. Entonces depende también del sistema político, de cómo se toman las decisiones. Cuanto más esté diversificado la toma de decisiones, más la gente va a tender a ser la opción más barata, porque nadie quiere pagar de más. Pero Ya, también tengamos en cuenta que muchos políticos negacionistas del cambio climático o muchos gobiernos que no trabajan en pos de luchar contra el cambio climático tienen financiadas sus campañas por el sector hidrocarburífero. Eso es también un tema que es crucial en toda esta discusión, ¿o no? sí, tal cual, Marcos. Tú has dicho, un ejemplo claro es la elección que ganó Trump. Lo primero que hace Trump cuando asciende a la presidencia de Estados Unidos es poner como mano derecha un miembro de Exxon en su gobierno, en su mano derecha. Digamos, alguien pagó la campaña de Trump. ¿Quién la pagó? Algunas personas dicen que fueron los lobbies petroleros. De hecho, Estados Unidos, bajo la administración Trump, sale del Acuerdo de París, ¿no? Sí, sí, intentaron salir y activaron el mecanismo, pero después no pudieron salir efectivamente y ya con la administración Biden están adentro del acuerdo. Ahora, ¿cómo ves las negociaciones desde Katowice que has estado? O bueno, nos hemos cruzado en COPs. Por ejemplo, te vi trabajando y concientizando a políticos y a asistentes de COPs en Latinoamérica, en Uruguay. Me acuerdo que nos encontramos con este sistema del MIT, de Massachusetts Institute of Technology, con el cual capacitas a cientos de alumnos de secundario y universitarios, inclusive llegamos a capacitar juntos a políticos. ¿Por qué es importante concientizar y generar estas nuevas habilidades y esta nueva sensibilidad en los jóvenes, en los estudiantes, en la sociedad en general? Porque ellos tienen derecho a vivir. Es una excelente respuesta. Sí, sí, sí. O sea, la importancia en sí y el empuje de los jóvenes, vos lo estás dimensionando un poco, ves el resultado de estas capacitaciones donde les enseñás sobre cambio climático. Eh, Depende, digamos. Una persona que tiene 20 años, si vos le hablas de los próximos 20 años, para esa persona es muy lejano. Para una persona como yo, que tengo 61, hablar de los próximos 20 años, sabes que es una cosa que se va muy rápidamente. Entonces, yo creo que la actitud vital ante la vida y la perspectiva y los tiempos son distintos. Este, sí es verdad que hemos trabajado con políticos. Yo he presentado en la ciudad de Brasilia, en la legislatura de la ciudad. Presentamos también en la Embajada de Chile, justamente con el profesor John Sterman del MIT. Hicimos simulaciones para miembros del Congreso argentino, ahí contigo, y Climate Materiality, con un simulador que te permite encontrar escenarios de éxito en los cuales se logra tener una temperatura media del planeta dentro de los límites razonables. Ahora, ¿cómo reacciona la gente? Yo creo que la gente se acuerda. Por ejemplo, ahora me han llamado unos chicos, que en 2020 participó un chico que estudiaba ingeniería en petróleo en nuestra universidad y quiere que me reúna con compañeros de él. Entonces, el tema era la transición y ellos habían propuesto que el combustible de la transición iba a ser el gas natural. Ujú. Nosotros tomamos la herramienta esta del MIT que tú mencionas y vimos en un minuto, simulando matemáticamente las acciones, los impactos de las acciones climáticas, que tanto las ecuaciones, hay 16.000 ecuaciones que se resuelven en tiempo real, que han sido obtenidos de los mejores trabajos científicos hasta la actualidad, y se da cuenta que no, que de ninguna manera no hacer ninguna transición con eso. Necesitas hacer muchísimas más cosas y
para, como dicen los ecologistas, ¿no? Para el 2050 ya no tenemos que usar más combustibles fósiles, prácticamente nada. Y hay que hacer la transición en los próximos 30 años. Y el reloj corre y hay que actuar. Entonces es un tema muy urgente. Esta herramienta es fantástica para ver eso, y ahí ya no hay temas políticos de por medio. Si sos honesto, ves eso. La ciencia no es ni demócrata ni republicana. La ciencia es la ciencia. No es ni comunista, ni es capitalista, ni socialista, ni nada. Es ciencia. Son números. Y los números te dicen que para realmente estar en un clima seguro, eso significa la vida de mucha gente. Ahora, desde el punto de vista científico, ¿cómo ves esta reducción para el 2030? ¿Cómo ves el cumplimiento de los objetivos internacionales en torno al Acuerdo de París? Yo sé que no sos muy optimista del Pacto de Glasgow, si bien generó algún tipo de compromiso. ¿Cómo ves este camino a la implementación en la reducción de emisiones, a cumplir los objetivos internacionales? Hay buenas noticias, digamos. En los simuladores, antes se preveía que sin el escenario base, si no se hacía nada, se llegaba a 4 grados, punto uno. Ya hace un año que ese escenario se redujo a 3,6. Es decir, que bajó medio grado. ¿Por qué? Porque las energías renovables están creciendo en forma violenta. Esto Al Gore lo dijo, por ejemplo. ¿No? Yo lo escuché a él decirlo en París. Y en la COP de París. Así que hay buenas noticias. Pero para llegar a 1,5 grados falta mucho. De 3,6 a 1,5 grados hay 2 grados, y eso significa realmente un trabajo ya. Y, por ejemplo, países como China y Rusia son una incógnita total. India también. India va a comprar todo el combustible fósil que Rusia venda, perdón. Lo mismo va a ocurrir con China. ¿Sí? Yo tenía la esperanza ingenua de que Europa también iba a aprovechar este tema político que hay ahora, esta guerra, para hacer un movimiento más rápido hacia las renovables. Pero lo primero que recurrieron es al carbón. En vez de las renovables, recurrieron al carbón. ¿Por qué? Porque ya tenían hechas tal vez las instalaciones y las tenían cerradas. Las instalaciones habría que borrarlas. Mi opinión personal, ¿no? Pero es lo que hicieron. Pero sentís que vamos en buen camino. Ahora, para cerrar, Eduardo, la pregunta que hacemos siempre en estos episodios, en este Hazte Cargo, ¿por qué tenemos que hacernos cargo del cambio climático como sociedad, desde el punto de vista político? ¿Por qué nos tenemos que hacer cargo del cambio climático? Mira, para mí es un tema moral. Sí, yo tuve la fortuna en el 2005 que me pagaran un curso en Sloan MIT. Pagué la mitad. Entonces, cuando esa misma gente planteó el tema del cambio climático, yo presté atención así. Cuando vi lo que mostraron, yo digo, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Y la comunidad de dinámica de sistemas de Latinoamérica me dijo, encargate. Empecé a trabajar. Primero a trabajar sábado y domingo, y después mi jefe por un motivo se fue, me quedó tiempo libre, empecé a hacer eso en el trabajo, después me contacté con los Yankees y empecé a trabajar con ellos, empecé a hacer talleres en toda Argentina, y después empecé a ir a Colombia, a Brasil, a México. De hecho, sos la persona que tiene más talleres en el mundo hechos del MIT, ¿no? Sí, sí. Estoy Sí. haciendo la recopilación de todo, pero los últimos 4 años hice 60 talleres por año. Ahí hay 240. Hay otros 37 que había hecho antes, que están publicados por Climate Interactive, con lo cual estamos muy cerca de los 300. No sé el número exacto, estos días lo estoy haciendo en cálculo. Pero la Este, clave es esta educación sobre cambio climático y empezar a experimentar con estos botones que les haces tocar y podés saber cuáles son los escenarios, es muy bueno. Bueno, para cerrar, Eduardo, si querés decir algo, te dejo cerrar. Estoy muy agradecido. Yo te conocí en Uruguay haciendo nuestros talleres, y la prueba de que funcionan es que estamos hablando hoy.
y pasaron muchos años. Así que muchas gracias y un cordial saludo para todos. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por acompañarnos y a todos los que nos siguen semana a semana, los esperamos en YouTube y en Spotify en el próximo episodio de Hazte cargo del cambio climático. Un saludo para todos y todas.